Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable exclusivo de XTB. En este caso vamos a prestar atención a la acción de Meliá Hotels, líder del grupo hotelero aquí en España y con una repercusión a nivel internacional muy importante, teniendo en cuenta que más del 40% de su facturación proviene de deslocalización geográfica en otros países, es decir, no hay una dependencia del mercado español tanto como nos podemos imaginar, y eso pues está intentando ayudar a la compañía pues a intentar aguantar. En cualquier caso, el aspecto técnico de esta cotizada lógicamente no es lo más favorable. De hecho, en términos relativos está teniendo un comportamiento peor que el IBEX 35. Recordemos que el IBEX está en tornos de niveles del 23,6%, mientras que de toda la caída, de acuerdo, del impacto del coronavirus, mientras que Meliá Hotels en este caso pues tiene un comportamiento peor que el índice en el que está incluido. Entonces, en este caso, prestando atención a la cotización de Meliá Hotels, vemos que se encuentra en unos niveles de cotización clave. De hecho, fue donde en los mínimos alcanzados en el mes de marzo, donde rebotó la acción después de la caída por el impacto del coronavirus. Esos niveles son en torno a los 2,5 euros, por redondear una cifra media por acción, que coincide con los mínimos del año 2003. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo cómo la acción de Meliá Hotels ha perdido todo lo ganado en 17 años, en un sector que se supone que es puntero y que ha debido ir a mejor durante todos estos años atrás, y que aunque el impacto del coronavirus lógicamente le ha hecho muchísimo daño, también hemos visto una evolución histórica de la cotizada en detrimento desde prácticamente el año 2016. Ahora mismo, gracias a determinadas medidas, sobre todo con la fuerza laboral de sus trabajadores, gracias a los ERTES y algunos préstamos ICOs a los que han acudido para lógicamente hacer frente a sus necesidades de corto plazo, les ha permitido aguantar el temporal. En cualquier caso, recordemos que Meliá Hotels ha comunicado que ha cerrado o ha finalizado su temporada un mes antes de lo que normalmente tiene previsto, cerrando el 85% de los hoteles que actualmente tiene en su balance. Por un lado, lógicamente, la debilidad de la demanda, y por otro lado, de manera preventiva respecto a los rebrotes registrados las últimas semanas. Si bien es cierto que la compañía ha criticado un poco las medidas por parte del gobierno de no apoyar al sector para intentar apoyar sobre todo el turismo interno, no hay que lógicamente dejar de lado que en las medidas que hay que adoptar es confinamientos selectivos, la desincentivación de moverse entre comunidades autónomas para evitar que esta pandemia, que en España lamentablemente estamos sufriendo muchísimo, pues evite lógicamente que sectores como este, que aunque están recibiendo muchas ayudas, parece ser que no son suficientes. De hecho, Meliá, aunque no lo contempla en el corto plazo, pero tampoco lo descarta, porque no deja de ser una empresa que tiene que rendir cuentas a sus accionistas, parece que la incertidumbre no impide descartar por completo la alternativa de cerrar o incluso de vender en último recurso algunos de sus hoteles para hacer, primero, reducción de sus economías y de estructura de costes, vender hoteles para evitar incurrir en costes adicionales, y por otro lado, lógicamente, tras la venta de esos hoteles, aprovechar esa liquidez para hacer frente a sus necesidades que tenga en los próximos meses. Es muy complicado, es un sector lógicamente que es muy difícil tomar una decisión de entrada, y aunque en el aspecto técnico esos mínimos de 2003 podrían suponer una estructura de entrada un precio de entrada bastante interesante. En cuanto a su cotización de fuerza relativa, el RSI no está cotizando en niveles de sobreventa, por lo tanto no está en lo que podríamos decir un precio interesante para entrar. Sin embargo, por estocástico sí que tenemos un cruce de señal con la media, donde la señal se está empezando a cotizar por debajo o a negociarse por debajo, con la posibilidad de marcar al menos en el muy corto plazo una subida en su cotización. Pero tenemos tres barreras. En primero, la marcada por esa media de 200 sesiones, que es una resistencia dinámica ahora mismo muy difícil de alcanzar. Es tremendamente difícil
pensar que puede llegar a esos niveles de cotización revalorizándose más de un 30% para poder aguantar o alcanzar esos niveles de cotización. Por otro lado, tenemos la media de corto plazo de 50 sesiones, que ahora está utilizándose como una media, una resistencia dinámica en el corto plazo. De hecho, hemos visto cómo el pasado mes de julio también a finales, en agosto y durante el mes de septiembre, esa cotización ha supuesto, esa media, perdón, ha supuesto una resistencia difícil de batir. Y ahí, por otro lado, una figura de cuña descendente muy cerrada, casi formando una figura triangular, y que en principio este es el único dato positivo dentro de esas estructuras, que, bueno, pues la cuña descendente normalmente suele marcar una ruptura por la parte alta, pero ahora mismo está muy desincentivado. Lo único atractivo que tiene Melia ahora mismo es que en el aspecto técnico está muy barata, ¿de acuerdo? En un sector que, salvo que tome medidas excepcionales de venta de determinados hoteles para cubrir necesidades de liquidez, ¿vale? Lo que sí es cierto que también el vicepresidente y el CEO de Melia Hotels han comentado que, si bien su estructura de, bueno, pues de clientes más premium o de economías de escala lógicamente buscará incrementar la masa crítica de clientes en detrimento de aquellos que, aunque por valor añadido suelen dejar más facturación, su masa crítica es mucho más pequeña, es muy probable que Melia pudiese deshacerse, si es un caso extremo, de aquellos hoteles con, aunque tengan más margen de beneficio, por tipología de cliente, pues sea más difícil completarlo. Por lo tanto, en esta referencia tenemos una compañía en una situación muy difícil que finaliza tempranamente su campaña de verano y que, bueno, pues destinará la mayoría de sus esfuerzos económicos a apoyar aquellas localizaciones, principalmente en el Golfo de México y toda la zona del Caribe, para intentar salvar los papeles en lo que quede de año. Por eso, bueno, pues prestaremos atención a la evolución pronta de la cotización de Melia, dado que está, bueno, pues en una situación técnica crítica en cuanto a, bueno, pues que se están empezando a confluir varias medidas de análisis técnico, y en principio veremos a ver si como mínimo esos mínimos del año 2003, recordemos que es en torno a los 2,5 € de cotización, suponen un punto de referencia a partir del cual, a través de una orden limitada con un stop por debajo de la cotización para evitar incurrir en mayores pérdidas de las necesarias, pues apoyar la posibilidad dentro de una cartera discrecional, pues utilizar el sector turístico, en este caso, como medida de alto riesgo, aportando la menor proporcionalidad de la cartera, pero con una posibilidad estadística de revalorización bastante importante. Un saludo, muy buenos días, hasta la próxima.